Got a minute and a half. Plus 30 seconds. Roger, I think I've got you on high gate now. Roger. Bueno, si hay algo que seguro tienes claro ya, es que Moonbug no necesita integrarse con nada, pero se integra con todo. ¿Por amor al arte? No, ni muchísimo menos. Porque queremos estar a tu lado justo cuando lo necesitas y sin cambiar tu día a día, sin cambiar tus procesos, sin cambiar tu forma de trabajar. Y anda que no hace falta cuando estamos allí intentando acercarnos y conectar con clientes, ¿eh? Anda que... Precisamente por eso hemos trabajado hoy mucho la integración entre Moonbug y un gigante como Salesforce. Vamos a descubrirla. Utilizar Moonbug en Salesforce es tan sencillo como potente. Fíjate, por ejemplo, en este caso hemos accedido a la sección de leads, estamos viendo el de Álvaro Pariente de BAS, por cierto, la empresa con la que hemos colaborado para desarrollar esta estupenda integración, y ya de primeras vemos algunas variaciones importantes, sobre todo en esta parte de la derecha. Fíjate que tenemos un nuevo panel Moonbug desde el que podemos crear directamente y sin salir de Salesforce un Moonbug para este lead, e incluso acceder a los Moonbug relacionados, a la lista de mis Moonbugs, a las estadísticas y a la sección de Wow Academy en la que encontrarás tutoriales como este. También tenemos en la parte de abajo un panel con todos los Moonbugs que hemos creado para este lead. Bueno, y por si esto fuera poco, en la parte de actividad vamos a ir registrando un resumen con los últimos eventos que se hayan producido entre tu lead y tus Moonbugs. Oye, ¿qué te parece si vemos un caso completo? ¿Qué te parece si preparamos un nuevo Moonbug para Álvaro? ¡Vamos allá! Volvemos a su ficha en Salesforce y hacemos clic en Nuevo Moonbug. Verás que aparece una nueva ventana desde la cual vas a poder grabar tu Moonbug. ¿Qué cómo? Bueno, esto ya te lo sabes. Haciendo clic en Grabar. 2, 1... ¿Qué pasa, Álvaro? Oye, aquí me tienes probando la extensión de Salesforce, que ya te digo yo que a esta gente que le va a encantar. Bueno, ya sabes que si no te gusta le das a la X y vuelves a grabar, pero en este caso, confirmamos y ya está. Fíjate qué interesante, porque automáticamente la sección de texto privado se añade el nombre del deal y el nombre de la compañía, junto con una serie de etiquetas, entre ellas Salesforce, que nos va a ayudar ¿a qué? Bueno, pues a poder filtrar y organizar mejor nuestros Moonbugs. Confirmamos y ya está. En este momento solo tenemos que elegir cuál es la opción más adecuada para lanzar este Moonbug. En este caso, simplemente lanzar Moonbug. Una vez tengo el enlace en el portapapeles, puedo ir a crear, por ejemplo, un nuevo email dentro de Salesforce y pegar, sin olvidar que, por supuesto, lo puedes seguir haciendo a través de cualquier canal, enlace, correo electrónico, web o incluso código QR. Y aquí no acaba la cosa, recuerda que todas las interacciones que haga Álvaro no solo quedarán registradas en Moonbug, sino también en Salesforce. Mira, justo ahora ya he accedido e incluso he hecho play en el Moonbug. Es más, dentro de la ficha del Moonbug vamos a registrar una versión completa del histórico de actividades y así podrás generar cualquier tipo de informe detallado. ¿Pero qué quieres que te diga después de esto? O sea, si esto es una locura. En fin, que todo esto y mucho más, que lo tienes en Salesforce, pero que lo tienes también en Pipedrive, lo tienes en Zoho, lo tienes en tu RP, en tu CRM y mucho más. Moonbug Time.